Hola a todos y a todas, bienvenidos al primer episodio de Anatomía del Poder. Este será un podcast en el que hablaremos sobre hechos políticos y sociales que nos afectan a todos. Somos conscientes de que hoy reina la desinformación, que la desinformación se ha instalado en muchas conversaciones públicas y que muchas veces nosotros como ciudadanos no nos enteramos de por qué se toman las decisiones, quiénes toman las decisiones y qué implicaciones tienen esas decisiones. Aquí vamos a escarbar en titulares, trinos, discursos, declaraciones para ver qué hay detrás de lo que pasa y por qué pasa. Vamos a basarnos en documentos, en estudios, vamos a ser claros con las fuentes que utilizamos. No vamos a ser imparciales, pero sí vamos a ser transparentes y rigurosos. Y vamos a ser decentes, pero también vamos a ser francos. Bienvenidos a Anatomía del Poder. A mediados de febrero pasado hubo un debate en el país sobre la decisión del presidente Gustavo Petro de nombrar a un general de la Fuerza Aérea Colombiana como ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez. Creemos que el debate se quedó un poco en la superficie, que no se hicieron las preguntas que se deberían hacer y por eso hoy queremos abordar el tema, ver un poquito el significado de un civil en el Ministerio de Defensa. Vale recordar que el general Pedro Sánchez pasó a la reserva, ya no es un oficial activo de la Fuerza Aérea y ahora es un general en retiro, entre la reserva activa. Por eso invitamos hoy a Anatomía del Poder, a nuestro primer episodio, a Samuel Rivera. Samuel Rivera es un capitán de navío de la Reserva Activa de la Armada Colombiana, quien es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana y quien escribió una tesis muy interesante que fue publicada sobre el rol de los militares en la construcción de paz. Bienvenido, Samuel, y muchas gracias por la invitación. Por aceptar la invitación de nosotros. Hernando, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un agrado estar en la primera edición del podcast de Anatomía del Poder. Creo que el tema que me presenta para conversar es apasionante y tiene unas aristas que son muy importantes para que la comunidad y la sociedad colombiana dimensionen ciertos aspectos de los temas de seguridad, pero también de los temas el compromiso que la sociedad en su conjunto debe tener con el asunto de seguridad. Bueno, Samuel, entonces a lo que vinimos vamos. Hubo durante más de 33 años un civil en el Ministerio de Defensa. La pregunta que muchos se hacen y que nos deberíamos hacer también es si la presencia de un civil como ministro de Defensa significó el control civil sobre las fuerzas militares y la fuerza pública, o si por el contrario esos ministros civiles que estuvieron en el Ministerio de Defensa fueron cooptados por la fuerza pública y por las fuerzas militares. Muy interesante la pregunta. Yo diría primero que todo que hay una imprecisión ahí histórica y es que no es que hayamos tenido 33 años de ministros civiles. Antes de los ministros militares hubo también ministros civiles. Inclusive bajo el gobierno del general Rojas Pinilla hubo un civil en el ministerio, en lo que era la secretaría en ese momento de guerra. Y antes del general Espinel, por allá en 1940, había una larga tradición de ministros y de secretarios de guerra y de secretarios de marina civiles. Entonces, digamos que si vamos a mirar en la segunda mitad del siglo XX y en la época contemporánea, uno podría decir que sí se presenta esa situación. Evidentemente, hay un cambio con la Constitución del 91 en el que se establece el mandato civil en el ministerio, lo cual es completamente natural y es el deber ser. ¿Por qué? Porque los ministerios están hechos para la generación de políticas y para la administración del sector. No solamente es para la guianza y ordenanza de las fuerzas militares o de policía. Tiene que ver con todo lo que es seguridad ciudadana, tiene que ver con todo lo que es seguridad privada, tiene que ver con todas las empresas del sector de seguridad. La Indumil que produce el armamento, Satena que vuela a los territorios nacionales. Todos esos elementos que son del sector de seguridad deben estar regidos por unas políticas públicas que están en cabeza del ministro.
y por lo tanto es un cargo político, no es un cargo, es un cargo burocrático, pero que debe corresponder a un ministro. En ese sentido, digamos, conectando con la segunda parte de la pregunta, que si los civiles fueron cooptados o no, ni siquiera cuando los ministros eran militares se perdió el control civil democrático en Colombia. La historia es larga, hay fuertes evidencias que demuestran que a lo largo de la historia el poder civil ha hecho control sobre los militares. Hay una copla del siglo XIX, después dicen que es de un periodista que vino a Colombia y demás, que dice: Colombia es un país de paradojas donde los civiles hacen la guerra y los militares construyen la paz. Y esa copla refleja un poco lo que ha venido pasando en la historia del país. La razón de ser de que el ministro fuera militar era un tema de equilibrio político en el gabinete, en el Frente Nacional. Y el ministro, entonces el ministro de Defensa no votaba, por lo que no era político, y entonces ahí se podía solucionar el asunto de votos dentro del equipo de ministros. Después de la Constitución del 91, que hay un cambio estructural de las instituciones del país y donde evidentemente los temas de seguridad fueron tocados marginalmente, se da la idea de que llega un ministro, un ministro civil por el presidente Gaviria, y comienza a transitarse un camino en el que el ministerio, con el paso del tiempo, cada vez va cogiendo más fuerza, más fuerza, más fuerza, y comienza a cumplir las labores de un ministerio. Pero si uno se remonta a la historia, por ejemplo, el presidente de Valencia destituye al general Ruiz Novoa por no sacar los militares a una marcha, a combatir con una marcha de obreros en el 65, si no estoy mal. Después viene la destitución del general Álvaro Valencia Tovar y el general Puyana por el presidente López Miquelsen. Pero no eran ministros. Él era el comandante, sí, en ese momento, pero digamos, Ruiz Novoa sí era ministro. Sí. Después viene el problema con el general Landazábal, por ejemplo, y el presidente Belisario. ¿A qué voy? Dentro de las relaciones civiles militares y dentro del concepto de control civil hay una cuestión muy importante, y es qué tanto los militares limitan la toma de decisión del poder civil. Y en Colombia es claro que el poder civil, utilizando diferentes mecanismos, principalmente el Frente Nacional, ha logrado mantener el control sobre el aparato militar a lo largo de la historia. O sea, no ha habido en Colombia hay más golpes de Estado civiles que militares. Ya, pero si uno, por ejemplo, recuerda la historia reciente, y hablemos, por ejemplo, del caso de algunos ministros en el gobierno Duque o incluso en el gobierno Uribe, donde hubo cierta cercanía de los ministros de defensa con los militares. Por ejemplo, recordemos lo que pasó en el año 2022 con Diego Molano, hablando de un hecho muy controversial. Es claro que allí se hizo una operación contra una estructura militar en unas disidencias de las FARC. En ese caso, ahí estaban en un narcobazar. También fueron muy controvertidas las declaraciones y la posición asumida por el ministro de Defensa, Guillermo Botero, en el año 2018 respecto a otra operación militar en el sur del país. Cuando esta operación se hace, no se conocía la presencia de menores. Pero nos podemos devolver mucho más. Podemos ir al año 2009, cuando Juan Manuel Santos era todavía ministro de Defensa de Álvaro Uribe y habló sobre los famosos y controvertidísimos falsos positivos. Fueron entregados a la medicina legal por el ejército como muertos en combate sin identificación, o sea, NN. Y si quieren, podríamos recordar, aunque no tenemos el sonido aquí, pero podemos recordar a doña Marta Lucía Ramírez, cuando era ministra de Defensa del primer gobierno de Álvaro Uribe, a propósito de la Operación Orión en octubre del año 2002. O si quieren, nos podemos devolver a Rafael Pardo, primer ministro de Defensa de esa cochada de 33 años de ministros de Defensa, cuando dijo una cosa que le cobró la historia, que dijo que si a él le daban año y medio podía acabar con las FARC, y pues no las acabó.
Eso pasa también, digamos, eso ocurre con los ministros que son políticos y que dicen cosas para la galería. Ok, frente a todos esos eventos que presentas aquí en el podcast, evidentemente hay un tema importante y es que eso retoma la copla de la que estaba haciendo mención. El Ministerio de Defensa se volvió un cargo político y se volvió un cargo en el que los políticos vieron el ministerio como un trampolín para la presidencia. Si uno revisa y repasa la historia de los ministros de defensa en los últimos 30 años, varios de ellos tenían aspiraciones presidenciales y trataron de utilizar el ministerio en ese sentido. Como trampolín. Como trampolín para... Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos, la misma ministra Marta Lucía Ramírez, sí. El ministro Rivera, o sea, muchos de los políticos trataron de entrar al nicho del Ministerio de Defensa para poder catapultarse en la vida política. Y evidentemente, pues obviamente estamos en un país en guerra y eso hay que entenderlo desde muchas dimensiones. Un país en guerra que no reconoce la guerra y por lo tanto se desvirtúa y se pierde un poco la noción del orden institucional frente a muchos de estos temas. Hay en Colombia claramente una tradición en la que se ha discutido mucho sobre el famoso discurso del presidente Lleras en el Teatro Patria, donde se plantea supuestamente que los militares asumieron el control del orden público y los civiles se dedicaban a la política como debe ser. Ese es el deber ser de las relaciones civiles militares. Las relaciones civiles militares, un presupuesto inicial de las relaciones civiles militares es que los militares están en las operaciones y los civiles son los que planean la política, diseñan la política y estructuran la política. Y hay una cantidad de elementos frente a ese tema. En ese sentido, los civiles en este país se despreocuparon del tema de seguridad. Y cuando se retoma con una serie de ministros que veían que era una oportunidad política, evidentemente pretenden ser comandantes militares en algunas ocasiones que no lo son. Y ahí hay un problema estructural en ese sentido, porque claramente hay una labor en la Presidencia de la República, que es el comandante supremo de las fuerzas militares, hay una labor en el Ministerio de Defensa, que no es el comandante de las fuerzas militares, sí. Es una labor administrativa del sector, y está en el Comando General el comandante militar. Entonces, la forma como el conductor político se alinea y plantea la estrategia militar, cómo se acopla la estrategia militar a esa conducción política es fundamental. Si esa conducción política juega en unas formas que no son tan claras, igualmente vamos a tener un sector un poco descuadernado. Ya, usted está hablando de un tema que me parece que es clave tener en cuenta. El hecho de que Colombia sea un país que ha vivido décadas, varias décadas en conflicto armado. Eso ha generado ciertas distorsiones. Y le quiero preguntar por una muy particular. Es el hecho de que los roles entre la policía y las fuerzas militares se han terminado confundiendo en la práctica. ¿Qué tenemos hoy? Policías que están en operaciones de orden público, que hacen operaciones que deberían ser ejecutadas por el ejército. O militares que terminan ejerciendo funciones de policía. La militarización de la policía y la policialización de las fuerzas militares. Eso, ¿qué tan complicado resulta de manejar en la práctica y qué tantas distorsiones genera? Eso nos da como para 5 podcasts, pero para resumir un poco, lo que te puedo decir frente al tema es que evidentemente la historia de Colombia es una historia de 200 años de conflicto. Las 9 guerras civiles en el siglo XIX, ¿sí? La guerra civil de los 1000 años y después viene, de los 1000 días, perdón, sí. Después, que fueron casi 1000 años. Después viene el bandolerismo, viene la violencia bipartidista. Cuando tú te remontas a hablarme sobre la policía, tenemos que obligatoriamente remontarnos a la violencia política. Ajá. Porque la violencia bipartidista, en la violencia bipartidista, la policía civil fue un actor fundamental del asunto. Entonces, los famosos chulavitas... Al servicio de un partido. Al servicio de un partido y la forma como se estructuró el aparato estatal en la función policial fue muy clara en ese sentido. Entonces, digamos, obviamente con el gobierno del general Rojas Pinilla se trata de
limpiar esa imagen de la policía y hacer una policía nacional muy en la mirada de una policía que puede llegar a ser militar. Y a partir de ahí también es muy importante y muy interesante cuando las fuerzas del ejército y de la armada llegan de Corea, hay una claridad meridiana sobre el rol que debían jugar las fuerzas militares en el contexto de la situación del país. El general Ruiz Novoa, el general Valencia Tovar siendo coronel en el 62, comentando el libro sobre la violencia, del famoso libro de Falsborda y Umaña de Guzmán Campos. Y de Guzmán Campos. Sí. Él decía, se planteó, y fue parte de lo que fue la problemática y la salida del general Ruiz Novoa, que el problema en Colombia no era un problema de balas, era un problema de justicia social, y que tocaba cambiar la estructura social para que pudiera solucionarse el problema sin balas. Eso le costó al ejército tener una corriente que era una corriente un poco tradicional y una corriente que era un poco más, venía progresista, una corriente que venía de la experiencia de Corea, que la sigue después el general Valencia Tovar y el general Landazábal, etcétera, que son un grupo de generales, una época de oro de generales muy estructurados, muy formados, etcétera, que luchan contra esa tipología de lo que significa la guerra y lo que significa el estasis. Esto viene desde Grecia. En Grecia había dos miradas del problema. Cuando el extranjero ocupa el territorio, llega a matar a los dioses y a violar a las mujeres. Y con eso el extranjero se vuelve un enemigo. Cuando estamos hablando de las guerras fratricidas de Grecia, Platón y Sócrates hablan acerca del estasis, porque yo no puedo matar a mi adversario, yo no puedo matar a mi hermano. Entonces era una pelea entre Atenas y Esparta, pero compartían los mismos dioses, no podían violar a las mujeres porque todos eran helenos. Entonces, a partir de ahí, se van a configurar dos historias grandes en el mundo. Una que es la historia del Polemos y que es todo lo que va a hacer las legiones después en Roma, y la otra que es todo lo que es la mirada del Senado en Roma y que después van a ser las leyes que van a terminar formando a la policía. En Colombia... Y también las amnistías empiezan en aquella época. En forma general, digamos, hay muchas cosas que marcan lo que significa el Estado policial. El Estado cuando entramos al mundo del constitucionalismo, la limitación de derechos civiles y de libertades civiles es una función del Estado. Y esa función del Estado es un Estado policivo. Por eso en algunos países limitan el acceso a Internet, limitan que usted pueda escribir, etc. Eso es un Estado policivo. ¿Qué pasa con eso? Normalmente las instituciones de seguridad se organizan frente a dos grandes temas. Y pues yo estoy aquí hablando mucho ya, pero en fin. Se organiza frente a dos grandes temas. Un tema que es el imperativo funcional. ¿Cuáles son las amenazas que usted se está enfrentando? Porque dependiendo del tipo de amenazas, usted tiene que organizar la estructura de la seguridad de una manera. Y por el otro lado está el imperativo social. Es cómo las fuerzas sociales estructuran el tema de la seguridad. En el caso nuestro, si uno se pone a analizar, en general en Latinoamérica, casi en toda Latinoamérica, el imperativo funcional ha sido un imperativo desde adentro, no ha sido un imperativo de guerras exteriores. Nosotros tenemos muy poco récord de guerras exteriores. El conflicto interno, básicamente. Conflicto interno, situaciones de pobreza, de criminalidad, etcétera, una cantidad de situaciones que no ha sido, el conflicto interno finalmente nunca fue reconocido como tal en un momento determinado. Y eso hace que las funciones de las fuerzas militares y de la policía queden en una mezcla un poco compleja. Si a eso usted le suma también las personas uniformadas que no son de las fuerzas militares ni de la policía, sino que están ejerciendo autoridad o están ejerciendo poder en el territorio, terminamos de complicar la cosa. Porque uno no puede desconocer que los de Iván Mordisco o que los de Catatumbo están ejerciendo poder y están haciendo funciones de un Estado en paralelo, como lo diría, de un Estado en paralelo. Pero ahí hay un elemento crucial, y es que la Corte Constitucional ha defendido esa postura. La Corte Constitucional, al decir que no solamente el artículo 217 y el artículo 218 de la Carta Magna
que hablan de lo que hace las fuerzas militares y lo que hace la policía son importantes, sino cuando habla del artículo 2, donde dice que la ley y el orden, todas las autoridades del Estado deben trabajar por la ley y el orden de la República. Ahí se genera una situación muy confusa. O sea que la propia Corte está propiciando esa confusión. En parte sí. Entonces, pero venga, esto se liga con un tema que no quiero que pasemos por alto. Es, desde hace tiempos, o de tiempo en tiempo mejor, se plantea que la policía se separe del Ministerio de Defensa, que pase al Ministerio del Interior, se da el debate, se apaga el debate y la cosa sigue así y los unos y los otros siguen haciendo de todo un poquito. Entonces, ¿usted cree que vamos algún día a lograr eso, que vamos a tener una policía más civil, más cívica, más cercana al ciudadano, menos armada, menos militarizada, o eso será imposible mientras exista algún tipo de conflicto armado en Colombia? Y, que y si hay o no hay voluntad política para hacer eso, porque también se necesita voluntad política. Yo creo primero que ahí estás haciendo una generalización de la policía que no es justa, digamos. La parte militarizada de la policía son los grupos especiales de la policía y un poco las fuerzas especiales de la policía. Pero el gran componente de la policía no está ahí. El gran componente de la policía es la policía de vigilancia, la policía aeroportuaria, la policía fiscal y aduanera, la policía de infancia y de bienestar infancia. O sea, hay una cantidad de roles de la policía que es un gran número de la policía que no está metida en el conflicto. Parte del asunto es que precisamente, de alguna manera, la policía dijo, nosotros nos quedamos en las ciudades, en el casco urbano, y en la parte rural es de otro componente. Y ni siquiera los carabineros entran, que deberían ser un nivel intermedio entre lo policivo y lo militar, entran a ser parte de esto. Entonces, a diferencia de muchos países, nosotros no tenemos una estructura en la mitad. Hay organizaciones paramilitares en muchas partes del mundo. Paramilitares en el otro sentido de la palabra. En el sentido correcto de la palabra. En el sentido correcto de la palabra. Porque aquí nosotros hemos tergiversado muchos conceptos de la seguridad y los hemos vuelto peores, los hemos enredado. Pero en el buen concepto de la palabra paramilitar es la gendarmería francesa, por ejemplo. La gendarmería francesa es un cuerpo de policía que tiene una organización castrense. Y entonces... ¿La Guardia de Prisiones en Colombia? No. ¿O lo fue en el Lo que pasa pasado? es que son organizaciones de seguridad que son de alguna forma paramilitares, Sí. En ese sentido, el DAS, etcétera, Sí. pero que no corresponde realmente a lo que es esto, porque es que la gendarmería ocupa el espacio rural en Francia. Ok. Y ahí hay un tema importante. O lo que hace, por poner un ejemplo, la Guardia Civil en los Estados Unidos. No, la Guardia Civil la Guardia Nacional en Estados Unidos. En Estados Unidos, ok. La Guardia Nacional en Estados Unidos, hay la policía, y en la policía hay una cantidad de niveles. Está la policía local, la policía estatal, la policía de las carreteras, etcétera. Está la Guardia Nacional y están las fuerzas militares. Las fuerzas militares en Estados Unidos no pueden operar dentro del territorio norteamericano. Para eso está la Guardia Nacional. Sí. Entonces, de alguna manera, ese sí creo ha sido, y ese planteamiento lo discutió en algún momento, lo puso sobre la mesa, lo puso el expresidente Santos, Juan Manuel Santos, que de pronto en Colombia era necesario desarrollar algo que estuviera en la mitad, de forma tal que los militares pudieran estar preparados realmente para lo que querían estar, que es el conflicto exterior, y los policías pudieran estar completamente desligados de lo que es el conflicto armado, no tener que estar con fusiles en algunos casos y demás. Pero son situaciones muy particulares. Cada país hay que leerlo de una manera muy particular. Pero por ahora no se ve a la vista que vayamos hacia sacar a la policía del Ministerio de Defensa y ponerla en la órbita del Ministerio del Interior. Ahí hay un tema interesante, y es que al final todas las prácticas de las reformas del sector de seguridad que plantea Naciones Unidas desde los 90 hasta hoy, hasta la fecha, digamos, con todo el enfoque de la seguridad humana, el enfoque de la seguridad humana viene acompañado con un enfoque de reformas al sector seguridad. Las reformas del sector de seguridad se amplifican de muchas formas,
Y fíjate que, por ejemplo, después del 9/11 se crea un departamento especial en Estados Unidos, que es el Homeland Security, donde hay funciones de la seguridad interior de cada nación. Entonces, yo particularmente no estaría de acuerdo con que la policía saliera de la órbita del Ministerio de Defensa. Y principalmente no estoy de acuerdo porque, conociendo un poco nuestro mundo político, el riesgo de politizar a la policía sería muy alto. Tanto el presidente Uribe como el presidente Petro lo han intentado de alguna manera al nombrar directores de la policía que vienen de la reserva ya retirados y que han salido de la línea. Y de alguna manera eso no es conveniente para la institucionalidad de la seguridad. Ya. O sea, Mauricio, usted aquí muy diplomáticamente le está tirando pullas al gobierno al haber traído primero al general Salamanca y ahora al general Triana de la reserva. Creo que esa es una práctica que no es ilegal. No. Es una práctica que no tiene ningún problema en la medida que cualquiera de ellos es un burócrata estatal, es un funcionario público que puede ocupar cualquier cargo. Sí. Pero dentro de la tradición de la forma como se construye la continuidad de la seguridad, no es la mejor práctica. Considero yo que no es la mejor práctica. Bien. Bueno, yo no quiero que terminemos sin hacer un par de preguntas que me parecen claves. Voy a empezar por la primera. ¿Qué significa la llegada del general Sánchez al Ministerio de Defensa? Es un señor que estaba en la Fuerza Aérea, que pasó a retiro, que ahora está ahí en el Ministerio de Defensa. ¿Eso cómo se lee? Es muy interesante, es un evento muy interesante desde muchos puntos de vista, porque primero, digamos, él no venía de la Fuerza Aérea. Él venía de ser durante casi 3 años comandante del SECOES. Ya. El SECOES es el Comando de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares. Es el que hace las operaciones más estratégicas contra los actores más relevantes a nivel nacional. Es una infraestructura, digamos, es la que ha dado los grandes golpes militares en los últimos 30 años, digamos, en 20 años, es la que ha venido trabajando en ese sentido. De ahí él sale y llega a la presidencia como ministro. No, llega a la presidencia como jefe de la Casa Militar. Como jefe de no como jefe de la Casa Militar, como jefe de seguridad del presidente. Y ahí tienen la oportunidad de interactuar. Evidentemente es un hombre muy interesante, que tiene una mirada muy integral de lo que las fuerzas militares en general han desarrollado, una mirada integral de lo que pasa en Colombia. Desde las fuerzas militares en los últimos 20 años se ha hecho un trabajo fuerte para tratar de fomentar lo que significa la acción unificada del Estado, que es, por ejemplo, llegar a los territorios no solamente con la fuerza pública, no solamente con la policía o con el ejército, porque esos son pasajeros. Si no llega la institucionalidad, pongamos el caso del Plateado y pongamos un poco lo que pasó en el primer Consejo de Ministros que se transmitió, cuando el ministro Velázquez le dice al presidente, los militares llegaron al Plateado, están allá, pero ellos no se pueden quedar. ¿Y dónde ha llegado la institucionalidad? ¿Dónde llegó la educación? ¿Dónde llegó la salud? ¿Dónde llegó la justicia? ¿Dónde llegó todo el resto del aparato estatal para que las cosas funcionen? Pero creo que usted lo está diciendo más claramente que la forma como lo dijo Iván Velázquez aquella vez que balbuceó, se enredó, como que estuvo dubitativo para decir lo que usted está diciendo con esa claridad. Y entonces ahí viene el punto. Las fuerzas militares desde hace más de 15 años vienen diciendo hay que desarrollar la acción unificada. No. Y la acción unificada es que, sí, listo, las fuerzas de seguridad tienen que poner el orden, porque estamos en una situación de violencia, pero detrás tiene que, o de adelante o detrás tiene que llegar todo el aparato estatal. No puede ser solo presencia militar. No puede ser solamente presencia militar. Entonces, en esta situación, creo que es muy interesante la llegada del ministro Sánchez por varias razones. Primero, porque es un hombre que conoce de la realidad de las organizaciones criminales que existen en Colombia hoy en día. Y por lo tanto entiende que desde la política puede construir un apoyo importante a el funcionamiento de la institución
militar y de policía para que se cumplan los objetivos de seguridad que se necesitan en el país. Segundo, creo que, digamos, lo que uno puede leer es que él tiene una lectura un poco clara frente a las políticas de la paz total. Y fíjese usted cómo se han articulado nuevamente los borbandeos, se han articulado otro tipo de estrategias que se venían pensando desde el ministro Velázquez, pero que hoy en día se materializan con mayor claridad porque se entiende lo que significa el aparato militar. Entonces hay un diálogo muy franco, sé que hay un diálogo muy franco entre el ministro y el generalato y los almirantes, y en un fin común, que es el fin, es tratar de generar mayor seguridad para el país. Ahí hay un tema, perdón, qué pena que... No. Pero ahí hay un tema interesante, y es que hay que recordar siempre que normalmente los políticos tienen una mirada de capital político para las próximas elecciones. Sí. Mientras que los militares tienen una mirada de largo plazo, porque finalmente lo que quieren es ver cuál es el estado final deseado, qué es lo que yo quiero, yo cómo quiero ver esta situación en 5 años, o en 10 años, o en 3 años, o en 8 meses que se desarrolle la actividad. Y ahí creo que el papel del ministro Sánchez es importante en este momento histórico del país. Bueno, mire qué interesante. Y finalmente, ¿usted cómo describiría la relación del presidente Petro con las fuerzas militares y la fuerza pública? Es una relación interesante, es un momento de las relaciones civiles militares en el país que tiene muchísimas aristas. Yo estoy escribiendo un artículo precisamente sobre el tema y espero salir pronto con él, porque ha significado, desde muchos puntos de vista, desde muchas aristas, ha significado temas disruptivos, digamos. Uno podría decir que hay muchas cosas positivas, hay muchas cosas controversiales, hay muchas cosas que podrían considerarse negativas. Pero deme titulares, o sea, y en el marco de esa discusión, pues evidentemente uno tendría que mirar qué significa y cómo se entiende la seguridad en el país, porque al final de cuentas el tema es que el aparato de seguridad tiene que prestar seguridad, tiene que lograr que haya seguridad. Ya. En primera instancia, digamos, yo creo que hay algo muy negativo, y es que se llegó con una mirada muy política al ministerio y al gobierno, pensando que los militares éramos o eran los que estaban activos en ese momento una rueda suelta y una institución que se manejaba por sus propias vías y por lo que quería hacer. A mí eso me llamó mucho la atención cuando el ministro Velázquez en la primera charla, en una de las primeras charlas que tuvo con la institucionalidad militar, dijo: oiga, tengo que quitarme el sombrero porque reconozco que aunque hicimos un viraje político, los militares son completamente constitucionales. Colombia es un país antimilitar, altamente militarizado. La historia de este país ha hecho que los militares no tienen tanto poder como la gente cree que tienen, pero sí se demanda mucho de la acción militar y el trabajo del militar. Y eso es muy interesante verlo en la forma, por ejemplo, como el cómico Garzón, Garzón planteaba y mostraba al militar dentro del edificio Colombia. Eso tiene unas consideraciones importantes, muy significativas. Por allá en un libro en Estados Unidos, creo que en la Universidad de Princeton, Isaac Adamson decía que en una entrevista con alguien de la clase política en Colombia, este personaje decía: los militares en Colombia nunca van a ser socios del Gun Club. Los militares en Colombia nunca han sido parte de las élites sociales, políticas, económicas del país. Eso es verdad. Y por lo tanto, la clase política ha jugado un papel muy, muy claro en la forma como se construye la narrativa sobre los militares. Un gran error histórico del presidente Petro es haber sacado a casi 70 generales de un solo envión, generando un impacto significativo en muchos aspectos de la vida militar, de los temas militares. Ese es un tema controversial, muy controversial.
pero no se le puede negar, por ejemplo, que es el presidente que apoya la construcción de los nuevos buques que necesita la Armada para poder cubrir los 2 mares que tenemos. Él financia ese proyecto y en este momento están en construcción una plataforma importante que es una patrullera oceánica, y está el proyecto del reemplazo de las fragatas que va a venir en los próximos 10, 15 años, y que es todo un desarrollo tecnológico de infraestructura industrial impresionante en el astillero de Cotecmar en Colombia. Entonces eso, por ejemplo, eso sumado a que a los soldados regulares, a la base se le comienza a pagar y vamos a llegar a un salario mínimo, que cambia completamente el rol del servicio militar. Es importante, digamos. Ese tipo de cosas son importantes. Entonces hay una mezcla variada, hay una mezcla variada de temas. Bueno, Samuel, pues muchas gracias por sus conceptos. Estuvo muy interesante esta conversación. Creo que quedamos picados para otras conversaciones sobre muchos otros temas que tratamos el día de hoy. Rando, no, muchísimas gracias a ti y a todos los que miren este podcast. Hay muchos temas sobre las fuerzas militares, sobre las relaciones civiles militares y sobre el sector de seguridad en este país que son de interés y que vale la pena trabajar. Bueno, llegamos al final de Anatomía del Poder. Gracias a nuestro invitado. Este programa es fruto de la investigación de varias personas, de mi colega Viviana Bello, de Xavier Farguetón, de Jairo Arenas y también de la producción de Escaleta Films. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube. En una próxima oportunidad traeremos un tema de interés para analizarlo con otras miradas y otros protagonistas. Gracias por acompañarnos el día de hoy.